Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos concluyendo el capítulo 12 del libro del profeta Ezequiel, que usaremos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Mensaje en cuanto a la profecía de Ezequiel. Mensaje en cuanto a la profecía de Ezequiel. Corresponde del versículo 21 al 28 del capítulo 12 del libro del profeta Ezequiel. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a hacer primero la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión de este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Bien, ahora vamos a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente, la misma porción, versículos 21 al 28. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Dile al pueblo, esto dice el Señor soberano, pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas, ni predicciones aduladoras en Israel, pues yo soy el Señor. Si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, los israelitas andan diciendo, Él habla de un futuro lejano, sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por tanto, diles, esto dice el Señor soberano, se acabó la demora, yo mismo cumpliré todas mis amenazas, yo el Señor soberano he hablado. Bien, ahora tenemos de este final del capítulo 12 hasta el capítulo 14, versículo 23, es decir, todo el capítulo 14, 5 mensajes del juicio venidero. Y vemos aquí efectivamente que la profecía de Jehová ciertamente se cumplirá. Frente a la objeción de que las palabras de Ezequiel no tendrían un pronto cumplimiento, Jehová afirma que muy pronto se cumplirán. Puesto que la verificación de los juicios prometidos se postergaba, se había levantado el refrán, prolongarse han los días y perecerá toda visión, lo que significaba que el tiempo pasaba y los males anunciados no se cumplían. Jehová asegura que el día del juicio se ha acercado. En efecto, en respuesta a los que dicen que la visión de Ezequiel es para lejanos tiempos, Jehová afirma que se cumplirá inmediatamente. Así Ezequiel refuta un proverbio. Era habitual en Israel decir que el día del juicio divino estaba lejos y que toda visión de los profetas quedaría sin materializarse o sin que les tocara en su tiempo. A los descuidados y cínicos Dios les declara, haré cesar este refrán,
porque la palabra que yo hablé se cumplirá. La casa rebelde de Israel, al hacer de lado el día de la ira de Dios, no estaba haciendo nada peculiar. Los pecadores de todas las generaciones se han inclinado a este error. Es una esperanza falaz, es una esperanza engañosa, en la cual el corazón pecaminoso tiende a adherirse y tomarla para sí. La tendencia de excusar las profecías o aplicarlas a generaciones futuras está también vigente hoy en día. Cuando Dios nos habla a nosotros por medio de un mensaje o de un libro, parece que inmediatamente sabemos de un hermano o hermana que necesita aplicarlo y cambiar. Es mala y destructiva la tendencia de aplicar la palabra de Dios a los demás y no a nuestra propia vida. También debemos o hemos de tener cuidado con ideas superficiales que contradicen la palabra de Dios o que niegan o posponen su intervención. Ezequiel no es el único que pretendía ofrecer mensaje de Dios. El pueblo podía, con cierta justificación, llegar a la conclusión de que todas estas profecías nunca se cumplirían. Muchas antes se había demostrado que eran falsas. Ezequiel advierte que esta vez es diferente. Hay muchos consuelos comunes que la gente usa cuando se enfrenta con inconsolables verdades. Aquí hallamos que ellos dicen, nunca sucederá. Una segunda situación se encuentra en la profecía siguiente. Puede suceder, pero no antes de mucho tiempo. Ezequiel debe proclamar a Israel. En otras palabras, está llegando a fin los días cuando hay profecías que no se cumplen, pero pronto toda visión se cumplirá. Lo que yo declaro no demora, sucederá durante esta vida. El pensamiento del pueblo se presenta en el dicho popular que relata Ezequiel. Desde hacía mucho tiempo habían venido oyendo el mensaje de juicio de los profetas, pero nada había pasado. Tal vez a Dios se le había olvidado juzgarlos. Dios responde que su palabra no dilatará más y que iba a cumplirla en pocos días. El juicio de Dios es seguro, porque Él nunca olvida sus promesas. El pueblo estaba malinterpretando la paciencia divina. Él había retrasado el juicio para darles otra oportunidad de arrepentirse. En vez de aprovechar esa oportunidad para buscarle, se burlaban de Él. Por eso tendrían que pagar un precio muy alto a causa de esa actitud. La enseñanza que tenemos aquí es que el juicio de Dios es seguro. La mayor parte de la gente en la tierra de Israel decía, han venido otros profetas, se han tenido otros profetas hablando de destrucción, diciendo que Dios nos castigará, y sin embargo no sucede. Ya no creemos más ni en ellos ni en sus mensajes. El Señor les pondría fin a esas expresiones. Cuando lanzó los ejércitos babilonios contra Jerusalén, ocurrió exactamente lo que Ezequiel había dicho. Cuando eso sucedió, todos los falsos profetas que les habían estado diciendo lo opuesto a lo que decían los voceros del Señor, tuvieron que abandonar el oficio. Muchos de ellos habían comenzado a decir a la gente lo que querían oír y profetizaban. No va a suceder nada, todo se encuentra bien. Esas falsas visiones y adivinaciones aduladoras cesarían bruscamente con todos los demás cuando Jerusalén cayera. El mensaje de Ezequiel se hacía muy preciso cuando decía que todo aquello iba a suceder en vuestros días. Algunos de los compatriotas de Ezequiel no eran del todo escépticos acerca de las advertencias proféticas. Dijeron, no diremos que las predicciones del desastre no sean ciertas, sino que simplemente se cumplirán en un futuro. El juicio que ellas predicen está todavía lejano, distante y no tiene nada que ver con nosotros en la actualidad. Ezequiel contesta, se equivocan.
El juicio de Dios es inminente. Los incrédulos emplearán cualquier racionalización que puedan con el fin de justificar su negativa a creer en la palabra de Dios. Al igual que en los días de Ezequiel, la gente de nuestra época dice que es obvio que las promesas de Dios acerca de su venida para juzgar y destruir no son válidas y que no nos debemos preocupar de que se cumplan. ¿Y por qué no? Porque ha pasado mucho tiempo desde que Dios las hizo. Si se iban a cumplir, debían de haberse cumplido desde hace mucho. Que Jesús viene otra vez, tal vez no lo veremos hoy, pero es lo que se dijo hace más de 2000 años. Pedro escribió vívidamente esta actitud. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Estas burlas no van a impedir que Cristo vuelva a juzgar al mundo, como tampoco pudieron los burladores de la época de Ezequiel impedir la destrucción de Jerusalén. Dios llevará a cabo lo que ha prometido en cuanto así lo disponga. Desde otra perspectiva, el incrédulo podría decir: es obvio que las promesas que Dios hizo de regresar para juzgar y destruir el mundo no son válidas para nosotros. A Dios le queda mucha historia por hacer antes que se cumplan sus propósitos para el universo. A diferencia de este modo de hablar, seguimos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Nuestro Salvador ha prometido que regresará y al seguir su palabra nos mantendremos alerta porque no sabemos ni el día ni la hora que vendrá otra vez. Así vemos esta reacción del pueblo ante el mensaje profético. Así vemos que reaccionan ante las palabras que han sido dadas a Ezequiel para transmitir. Nosotros podríamos convertirnos en los mismos actores que fallaron en cuanto a sus palabras en aquel instante. Podríamos decir como ellos: aquí nunca pasa nada, aquí nunca sucede tal cosa. Vemos constantemente que las personas que viven en los poblados pequeños llegan a tener cierta envidia de los que viven en la ciudad grande. Piensan que toda la acción importante ocurre en la ciudad o en la capital y que ellos se mantienen al margen de las noticias, pero no siempre es así. Vemos aquí lo que ocurría con el pueblo de Israel y lo que les enseña el profeta a través de esta profecía. Utilizan un refrán como filosofía de vida. Nos gusta citar proverbios y refranes porque hablan de manera directa de lo que es de la vida diaria. Muchos refranes han sido acuñados ciertamente con siglos de sabiduría y conocimiento. No obstante, la vida no se ajusta a los refranes, no se ajusta a estos proverbios. Es el caso de este proverbio para Israel. Ezequiel habla de un refrán sin valor. Los refranes ciertamente son interesantes, pero no siempre son válidos en todos los casos y en todas las circunstancias. Ezequiel sabía que Jerusalén tenía poco tiempo aún. El momento del juicio estaba más cerca de lo que ellos pensaban. No podrían saber el momento exacto, pero Dios lo sabía y lo estaba transmitiendo a través de su profeta. Así tenemos un contraste entre un refrán, una filosofía que se encuentra en todos los días
y la palabra de Dios que siempre se cumple, que siempre está sustentado cada acto y cada situación en el poder de Dios. La buena noticia que Dios nos ha dado a través de su palabra es que todos aquellos que confiemos en Cristo seremos salvos. La mala noticia es el juicio a cada persona, a su reacción a esta verdad. Es importante prepararnos para recibir de Dios todas las cosas. Es muy fácil decir, aquí no pasa nada, aquí no ha sucedido de esa forma. Es muy fácil decir, no nos tocará a nosotros. Pero es peligroso expresarnos de esa forma, porque nadie sabe el día y la hora de la muerte o del juicio de Dios. Hoy el Señor está cerca, debemos buscarle con todo corazón y seguirle, decidir seguirle valientemente y decididamente. Hasta el momento observamos que Dios ha usado varios métodos para despertar a este pueblo confiado y negligente, al fin de que ellos se arrepientan y cambien de vida. Las profecías de su ruina eran confirmadas por medio de visiones e ilustradas por medio de acciones simbólicas. Pero aquí vemos que no hubo nada para convencerles, pues se convencían a ellos mismos y en unos a otros de que estos castigos que les amenazaba no les tocaría a ellos y que tardarían mucho tiempo aún en realizarse. Estos dichos que citan aquí pudo haberse tratado de un dicho ya común, acuñado a lo largo de los años. Porque dice en el versículo 22, se van prolongando los días y parece, esto es, no se cumple toda visión profética. Como si dijeran, la destrucción no llega contra la predicción de los profetas. No hacen otra cosa que asustarnos, así que no debemos hacerles caso. A lo más llegaban a conceder que la profecía fuese cierta, pero no en cuanto al tiempo. La paciencia misma de Dios, que habría de llevarles al arrepentimiento, estaba endureciéndoles en el pecado. Se les dice por medio de Ezequiel que no estaban haciendo otra cosa más que engañándose a sí mismos. Dios silenciaría esos mentirosos proverbios y las falsas profecías con las que mantenían a flote sus falsas esperanzas. Dios cumplirá con toda certeza y muy en breve cada palabra que ha hablado. Con mucha majestad dice, porque yo soy Jehová. Los que ven visiones de Dios no ven vanas visiones. Dios confirma la palabra de sus siervos realizándola. Se han acercado los días en que se darán cuenta de que se llevará a cabo el cumplimiento de toda visión. Se cumplirá pronto. Tal vez fue un resultado de la profecía precedente que algunas personas revisaron su opinión de las profecías de Ezequiel. Aceptaron que las advertencias de Ezequiel podrían ser correctas, pero que se cumplirían en un futuro muy lejano. Como en la actualidad era más fácil pasar un problema a la próxima generación que enfrentarlo honradamente. El diluvio vendrá después de este tiempo. La palabra del Señor a Ezequiel es, en otras palabras, Israel piensa que tus profecías tienen que ver con un futuro distante, pero él ha de proclamar, no habrá más dilación, no se dilatarán más ninguna de mis palabras, lo declaro que se cumplirán. Esta visión que ha sido transmitida a Ezequiel crean ciertamente varias reacciones. Dios responde que esta idea estaba equivocada. Lo iba a vivir esta misma generación. Por eso sabemos que el juicio de Dios es inminente. Las actitudes del pueblo de Dios no son muy distintas de las que vemos
hoy en día. Algunas personas creen que Dios ya no hace caso y que no juzgará al mundo, o que es demasiado bondadoso para castigar a algunos y enviarlos al lugar de castigo. Otros piensan lo mismo, que llegan a la misma conclusión que aquellos que dicen, pueden ser ciertas, pero no le tocará a esta generación. Quienes así hacen, vemos que están cayendo en el mismo error que la nación en aquel momento. Me malinterpretan la paciencia de Dios. Dios espera para darnos oportunidad de arrepentirnos. Si no aprovechamos esta facilidad que ahora Dios nos da, sufriremos el castigo divino. Esta es la advertencia que Pedro repite para los que viven o vivirán en los últimos días. Pedro nos exhorta a aprovechar la oportunidad de arreglar las cuentas con el Señor. Debemos revisar qué actitud tenemos nosotros ante la segunda venida del Señor. ¿Realmente estamos preparados para esta? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Esta esperanza está viva en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿o creemos que falta mucho tiempo aún? Observamos la forma en cómo vivimos. Refleja nuestra forma de vida, nuestra fe, nuestras creencias, lo que hemos decidido. Ciertamente, los hijos de Dios debemos estar preparados, listos en todo momento para la venida de Cristo. ¿Qué pasaría si viniera hoy? ¿Estamos listos para recibirles con gozo? ¿Qué hallará Dios en nuestras vidas cuando regrese? Esa paciencia de Dios debía haber llevado a Israel a arrepentirse, pero los judíos se habían endurecido a causa del pecado. No servirá de disculpa por hablar mal, alegar que es un dicho común. No hay sino un paso entre nosotros y una eternidad espantosa. Por tanto, nos concierne, es de nuestra incumbencia hoy prepararnos para el estado futuro. Nadie será capaz de ponerse por sí mismo en el día malo, a menos que busque la paz con el Señor. Tengamos estas cosas muy en cuenta. Consideremos cuidadosamente estas palabras. A Ezequiel se le fue ordenado corregir varias ideas popularizadas en dichos proverbiales. Aquí el pueblo justifica su rechazo de tomar en serio las profecías, diciendo que no se ha realizado ninguna de las que han dicho hasta el momento, o que de realizarse son para otra generación. Estos dos mensajes cortos eran advertencias de que las palabras de Dios se cumplirán pronto. En menos de 6 años destruyeron totalmente Jerusalén los babilonios. Y todavía así, en ese instante, eran escépticos. La falta de fe y la falsa seguridad les hizo suponer que aquello nunca sucedería. Es peligroso decir que Cristo nunca regresará o considerar que su venida está en un futuro muy distante y que por lo pronto y por lo tanto hoy es irrelevante. Todo lo que Dios ha dicho seguramente sucederá. No nos atrevamos a suponer que hay mucho tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Muchas de las profecías de infortunio de profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías no se habían cumplido. Y esta era la base para que aquel pueblo dijera que aún faltaba mucho tiempo. En el ministerio de cualquier profeta, la resistencia
es de esperar en la audiencia, en los receptores. Si el mensaje es desagradable, de fatalidades, la resistencia es aún mayor. Dada la esencia de la predicación profética de Ezequiel, no es sorprendente que hubiera resistencia a su mensaje. Pero Ezequiel no había sido el primer profeta en ministrar a Israel, en llevar la palabra de Dios a Israel. Muchos profetas le habían precedido, tanto verdaderos como falsos, y el pueblo, a lo largo de muchas generaciones, habían desarrollado ciertas respuestas estándares a la dramática predicación de los profetas. Lo que antes habían sido simples respuestas se convirtieron con el paso del tiempo en dichos o proverbios comunes y populares. Cada vez que algún mensajero de la fatalidad entraba en escena, su mensaje podía ser desviado con respuestas convencionales ya fabricadas. En este breve pasaje se da a entender que hubo resistencia al ministerio del profeta. Los exiliados ciertamente pudieron haberlo escuchado, pero no le toman demasiado en serio. La representación de parábolas del profeta y sus declaraciones de desastre inminente fueron recibidas por la audiencia con los mismos viejos proverbios y dichos. Respuestas inteligentes que sus antepasados habían usado y acuñado. Y así ahora el profeta es instruido a tomar un enfoque, una forma más agresiva en su ministerio. En lugar de simplemente actuar y decir las declaraciones divinas, debe asumir la respuesta de su pueblo y socavar sus duras líneas de defensa. La conversión de los dos proverbios antiguos en sí misma es instructiva, pero igualmente esclarecedora. Es la implicación de este breve pasaje para comprender tanto al profeta como a su audiencia. Habían dicho, no se cumplirán. Existe el elemento del tiempo. Un profeta dice que algo sucederá, pero a medida que pasa el tiempo no pasa nada. Por lo tanto, existe la implicación de falsedad. Si nada parecía suceder, la profecía no podría ser verdadera. Y en cuanto al segundo proverbio, la realización está fuera de nuestro tiempo, está lejos en el futuro. En estas dos declaraciones, el profeta socava la defensa de los exiliados intransigentes. La palabra de Dios no es falsa, porque se va a demostrar con su cumplimiento. Tampoco es distante, como tan rápidamente se les va a hacer evidente a sus ojos. Pero hay una tragedia en todo esto. La respuesta divina a la resistencia humana acelera el desastre. Más precisamente, la resistencia humana a la palabra divina precipita el fin, reduciendo así la oportunidad de arrepentimiento que estaba implícita en la palabra en primer lugar. La defensa del pueblo solamente demostró su ceguera. El mensaje del profeta ilustra la dificultad de su tarea. Seamos cautelosos. Ezequiel no había elegido una carrera, pero se había visto obligado a cumplir una tarea. Y así la verdad de sus palabras descansaba en el conocimiento de aquel que las habló. Pero la experiencia de Ezequiel es un recordatorio de la necesidad constante del siervo de Dios de permanecer cerca de aquel a quien sirve. Escuchar demasiado tiempo a quienes eran su pueblo podría socavar seriamente la fuerza de su convicción. Su convicción debería estar en el Supremo Dios poderoso. Pongamos nosotros la confianza en Dios y escuchémosle a Él, obedezcámosle a Él y sirvámosle a Él. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu poderosa provisión, por tu resguardo Señor y por tu amor inconmensurable. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos das, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Permítenos, Señor, seguir construyendo una fe firme en tu palabra y con gozo, Señor,
servir y con alegría, Señor, llevar tu palabra a aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu amor inagotable y por tu gracia sobre nosotros. Gracias de todo ello te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.